Que la paz de Dios llene tu vida hoy y siempre. Si este contenido ha bendecido tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza que fortalezca tu fe. Dios tiene más para ti. El imperio asirio y la amenaza imparable. Hubo un tiempo en que el rugido de los imperios hacía temblar la tierra, y de entre todos, uno se alzó como una bestia imparable, el imperio asirio. Sus ejércitos eran legendarios, su crueldad, temida. No solo conquistaban, aniquilaban. Quemaban ciudades, desollaban reyes, y esculpían el terror en piedra para que todo el mundo supiera, quien desafiaba a Asiria, dejaba de existir. Sennacherib, hijo de reyes, señor de ejércitos incontables, se sentó en el trono de Nínive con un solo deseo, dominar el mundo conocido. Y lo estaba logrando. Una a una, las ciudades más poderosas del antiguo Oriente caían ante su poder. Samaria, Damasco, Laquis, nada podía detenerlo. Y entonces, fijó su mirada en una pequeña franja de tierra. Un rincón del mapa que apenas merecía atención, pero que estaba en su camino hacia Egipto. Una ciudad encaramada sobre colinas, sin murallas de piedra negra ni ejércitos temibles. Su nombre, Jerusalén. Allí, en ese pequeño reino llamado Judá, reinaba un hombre que parecía insignificante ante la magnitud de Asiria. Su nombre era Ezequías. Y aunque era rey, sus recursos eran limitados. Sus soldados, pocos. Su pueblo, temeroso. Y la sombra del imperio se cernía sobre ellos como una tormenta imparable. Desde el norte, los mensajeros trajeron noticias oscuras. Sennacherib venía con todo su poder. Cientos de miles de soldados, carros de guerra, arietes, catapultas, y una reputación de invencible. Asiria estaba marchando, y Judá parecía estar sola. Pero lo que Sennacherib no sabía, era que en ese pequeño reino olvidado, no se confiaba en lanzas, ni en alianzas, ni en poder humano. Allí, había quienes aún creían que su Dios era más fuerte que cualquier ejército. Así comienza esta historia. Una historia donde los imperios caerán sin una espada levantada, donde la batalla no se peleará con armas visibles, y donde un solo ángel cambiará el destino de una nación. Pero antes de la intervención divina, veremos cómo Judá enfrentó su prueba más grande. Y todo comienza con la fe de un hombre, el rey Ezequías. El rey Ezequías y la fe probada de Judá. Ezequías no era un rey cualquiera. Mientras otros gobernantes confiaban en alianzas, ejércitos y oro, él puso su confianza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde los días en que tomó el trono de Judá, había marcado una diferencia. Derribó altares paganos, restauró el templo, y trajo de vuelta la adoración verdadera. Y sin embargo, nunca imaginó que su fe sería probada con tanta intensidad. Los informes eran claros, el ejército de Asiria se acercaba. Ya habían caído ciudades fortificadas. Ya habían sido vencidos reinos más grandes y mejor armados. Jerusalén, en comparación, era una ciudad expuesta. El miedo se colaba por las puertas, se respiraba en las calles, y se reflejaba en los ojos de los ancianos. Muchos en el Consejo Real sugerían lo lógico. Busquemos ayuda en Egipto. Pactemos con otros reyes. Compremos tiempo. Pero Ezequías no se dejó arrastrar por la lógica del miedo, porque sabía que no estaba solo. Sabía que la fidelidad no se mide en los días buenos, sino cuando todo parece estar perdido. Así que hizo lo que pocos reyes hacían. Fue al templo, y se postró ante Dios. No había multitudes aplaudiendo. No hubo un despliegue de poder militar. Solo un hombre, solo un rey, doblando sus rodillas delante del Altísimo. Señor, tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira. Mira las palabras de Sennacherib, palabras contra ti, el Dios viviente. Ezequías no pidió ayuda para su gloria. No suplicó por fama ni poder. Suplicó por el honor del nombre de Dios. Y mientras en los muros se afilaban las lanzas, y en los corazones temblaban los temores, una respuesta del cielo estaba en camino. Porque cuando la tierra tiembla, y la amenaza parece imparable, Dios no permanece en silencio. Y en ese momento de incertidumbre, apareció un hombre con fuego en la voz y promesa en sus labios. El profeta Isaías. La guerra psicológica, las amenazas de Sennacherib. Las espadas aún no habían chocado, pero la batalla ya había comenzado. No era una lucha de fuerza, sino una guerra por la mente y el corazón. Sennacherib, el rey de Asiria, sabía que el miedo podía hacer más estragos que 1000 lanzas. Así que no solo envió soldados, envió palabras.
Desde las murallas de Jerusalén, los atalayas vieron acercarse a un grupo de mensajeros arrogantes. Entre ellos, venía uno con lengua afilada y voz de trueno, el Rabsaces, comandante asirio y experto en desmoralizar naciones. No pidió audiencia, no vino con respeto. Gritó, fuerte y claro, en hebreo, para que todo el pueblo lo oyera. ¿En qué confían ustedes, habitantes de Jerusalén? ¿En Egipto, esa caña rota que se clava en la mano del que se apoya en ella? ¿O en su Dios? ¿En el Señor? No se engañen. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha podido salvar a su pueblo de mi mano? La estrategia era clara: sembrar duda, destruir la fe, quebrar el alma del pueblo antes de romper los muros. Los ancianos en las torres se estremecieron. Las madres tomaron a sus hijos con fuerza. Los soldados miraban al suelo. Y algunos empezaron a creer que tal vez Sennacherib tenía razón. Porque era cierto. Ningún dios de ninguna nación había detenido a Asiria. Pero Judá no tenía a un dios hecho de piedra. Tenía al Dios viviente. Aún así, la guerra mental era devastadora. Para sellar la humillación, Sennacherib envió una carta. Una carta dirigida al rey Ezequías, pero escrita para herir el corazón del pueblo. No dejes que tu Dios te engañe. Jerusalén caerá. Yo, Sennacherib, he destruido reinos más grandes que el tuyo. ¿Y tú crees que escaparás? Era más que amenaza. Era burla. Era una declaración de guerra contra el mismísimo Dios de Israel. Y el aire se llenó de tensión. La ciudad entera quedó en silencio. ¿Respondería Dios al desafío? Mientras la arrogancia asiria crecía como una tormenta oscura. En Jerusalén, un hombre caminaba hacia el templo con aquella carta en sus manos. Era el rey Ezequías. Y esta vez, no solo hablaría, iba a poner esa amenaza directamente en las manos de Dios. La oración desesperada del rey y la intervención de Isaías. La carta temblaba entre sus manos. Era más que un trozo de papiro. Era un desafío abierto contra el Dios de los cielos. Una amenaza escrita con tinta de orgullo, firmada por la mano de un rey que se creía invencible. Y Ezequías, el rey de Judá, no la rompió, no la escondió, no la respondió con furia ni con diplomacia. La llevó al templo, al lugar donde el cielo tocaba la tierra, al lugar donde, generación tras generación, Dios había prometido escuchar. Entró solo, sin ejército, sin séquito, solo un hombre y una carta. Allí, ante el altar, la desplegó. La extendió como quien muestra una herida, como quien abre el alma sin reservas. Y entonces, oró: Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Mira las palabras de Sennacherib. Él ha enviado esta carta para injuriarte a ti, el Dios viviente. No pidió estrategias, no exigió venganza, pidió solo una cosa: que Dios se glorificara, que todos los pueblos supieran que solo Él es Dios. Y el cielo escuchó. Mientras el incienso aún se alzaba en el templo, un profeta se levantó del silencio. Su nombre, Isaías, llevaba el peso de la palabra de Dios en sus labios. Y no venía con suposiciones ni con buenos deseos. Venía con una respuesta divina. Así habló el Señor por boca de Isaías. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que caiga, por la espada, en su propio país. Y luego, como un relámpago desde el cielo, vino la promesa que cambiaría la historia. No entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha, ni levantará escudo contra ella. Por el camino por donde vino, volverá, porque yo defenderé esta ciudad, y la salvaré. No era Ezequías quien pelearía, no era Judá quien levantaría la espada. Dios mismo tomaría la batalla en sus manos. Y mientras Jerusalén dormía, una presencia invisible se alzaba, una fuerza celestial que se preparaba para descender. La noche estaba por llegar, y con ella, el ángel del Señor. La noche silenciosa que cambió todo, y cayó la noche sobre Jerusalén. Una noche espesa, inmóvil. Las antorchas titilaban sobre las murallas. Los centinelas no hablaban. En las casas, nadie dormía. Los padres abrazaban a sus hijos. Las madres oraban en silencio. En el horizonte, el campamento asirio brillaba con fuegos de guerra. Cientos de miles de soldados descansaban, seguros de que al día siguiente, Jerusalén sería suya.
El sitio estaba completo, las provisiones, escasas, la esperanza, frágil, y sin embargo, en el cielo, una promesa ardía con más fuerza que cualquier llama. No entrará en esta ciudad, porque yo la defenderé. Nadie sabía cómo, ni cuándo, ni con qué armas. Pero entonces, sin trompetas, sin ejércitos, sin estruendo, Dios actuó. La Escritura lo dice con pocas palabras, pero su peso es eterno. Y aconteció que aquella misma noche, salió el ángel del Señor, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. 2 Reyes 19:35. Un solo ángel, una sola noche, y el ejército más temido del mundo, fue reducido al silencio eterno. No se oyó el choque de espadas, no se alzaron gritos de batalla, no hubo resistencia, solo muerte, invisible, imparable, sobrenatural. Algunos piensan en una plaga repentina, otros hablan de un juicio divino físico, pero lo que la Biblia revela es que una mano celestial descendió, y ningún soldado pudo levantarse contra ella. Mientras el pueblo de Dios dormía, el cielo luchaba por ellos, y cuando el sol asomó en el oriente, todo había cambiado. El campo enemigo no tenía ruido, no había movimiento, solo cuerpos, miles y miles de cuerpos sin vida. Sennacherib, el orgulloso rey, miró lo que quedaba de su ejército, y supo que la guerra había terminado sin que él disparara una sola flecha. La batalla no fue de Judá, fue del Señor. Y así, la historia dio un giro que ningún imperio vio venir. Pero lo que ocurrió al amanecer fue solo el principio de la caída de un rey humillado por el poder del Dios viviente. El amanecer del juicio, 185,000 cuerpos sin vida. El sol comenzaba a asomar detrás de los montes de Judá. Un rayo tenue iluminó la ciudad, y los primeros centinelas se acercaron a las torres para hacer lo que hacían cada mañana: observar al enemigo. Pero esta vez, algo era distinto. Los estandartes asirios no ondeaban, los cuernos no sonaban, las patrullas no se movían. Solo un silencio absoluto, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Uno de los soldados entrecerró los ojos, otro tomó una antorcha encendida. Las miradas se cruzaron, nerviosas, y entonces, lo vieron: cuerpos, por todas partes, tendidos, apilados, caídos sobre armas que nunca llegaron a usarse. Los más valientes bajaron de los muros, cruzaron los campos hasta el perímetro enemigo, y lo que encontraron no tenía explicación. 185,000 hombres, muertos, sin batalla, sin señales de lucha, sin un solo herido de Judá, solo cadáveres, y el eco de un juicio celestial. Los escudos seguían apoyados en sus soportes, las tiendas, intactas, las raciones, aún calientes, como si la muerte hubiera llegado en un instante, y nadie hubiera tenido tiempo de levantarse. Los jefes militares no estaban. Los arqueros, los lanceros, los capitanes, todos yacían inmóviles. Ni una espada humana fue levantada, ni una flecha fue disparada. Solo el ángel del Señor había pasado, y su paso fue fatal. En Jerusalén, la noticia corrió como fuego. Los ancianos rompieron en lágrimas. Las mujeres se postraron en adoración. Los niños fueron tomados en brazos y bendecidos. Y el rey Ezequías contempló desde la torre más alta el campo de batalla que nunca se libró, pero que Dios ganó. Las palabras de Isaías retumbaban en el corazón de todos. Por el camino por donde vino, volverá. Porque esta ciudad no será tocada. Porque el Señor la ha defendido. El imperio más temido del mundo había sido derrotado, no por espadas, sino por la justicia de Dios. Y mientras los sobrevivientes asirios recogían sus muertos, un rey humillado, Sennacherib, preparaba su regreso, sin gloria, sin victoria y sin ejército. Pero la historia aún no había terminado, porque lo que le esperaba a Sennacherib en su propia tierra sería el capítulo final de su rebelión contra el Altísimo, la derrota de un imperio y la huida de Sennacherib. El rey que vino con arrogancia, volvió con vergüenza. Sennacherib, rey de Asiria, el conquistador de naciones, el hombre que había desafiado al Dios viviente, volvió a su tierra con las manos vacías y el alma hecha trizas. No hubo desfile triunfal, no hubo cantos de victoria, solo el murmullo silencioso de un imperio que no comprendía cómo un solo Dios había vencido a tantos hombres. La noticia se extendió como un incendio.
Sennacherib fue derrotado sin batalla. Su ejército cayó en una noche. Jerusalén resistió, por un milagro. Las crónicas asirias, talladas en piedra, guardaron silencio sobre esa campaña. No mencionaron la pérdida, no explicaron la retirada. Solo una frase ambigua quedó grabada. A Ezequías lo encerré como a un pájaro en una jaula. Pero la jaula jamás se cerró, porque Dios la mantuvo abierta. Y mientras Judá celebraba la fidelidad del Altísimo, en Nínive, el juicio no había terminado. Pasaron los años, y el eco de la derrota de Jerusalén aún perseguía a Sennacherib, un rey que había querido ser Dios. Ahora caminaba por los pasillos de su palacio como un hombre quebrado. Y entonces, llegó el final. Un día cualquiera, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, dos figuras entraron en silencio. Eran sus propios hijos. Y allí, delante del altar que no pudo salvarlo, Sennacherib cayó por la espada de su propia sangre. No hubo aviso, no hubo escape. Fue justo, fue preciso, fue divino, porque el juicio de Dios no se limita al campo de batalla. Alcanza los tronos, las casas y los altares de los que se rebelan contra él. Así terminó la historia de un rey que desafió al cielo, y que descubrió que el trono de Dios no se desafía sin consecuencias. Pero lo que ocurrió en Jerusalén esa noche, y lo que pasó años después en Nínive, despertó preguntas que aún hoy resuenan. ¿Fue esto historia o milagro? ¿Juicio divino o leyenda antigua? En los siglos que siguieron, muchos buscarían respuestas, y algunos incluso tratarían de explicar lo inexplicable. Testimonios, evidencias y misterios históricos. Pasaron los siglos, pero la noche en que 185,000 soldados murieron sin explicación, seguía siendo un misterio que desafiaba la lógica humana. Los libros sagrados lo registraron con claridad. Isaías lo narró, Reyes lo documentó, Crónicas lo confirmó, pero los historiadores modernos preguntaron, ¿dónde están las pruebas? ¿Fue un milagro o hay una explicación natural? Y entonces, los arqueólogos comenzaron a excavar. En Nínive, la gran capital del imperio asirio, fue descubierta una pieza clave, la prisma de Taylor, una inscripción real escrita en arcilla, firmada por el mismo Sennacherib. Allí, el rey se jacta de sus campañas, de ciudades quemadas, pueblos arrasados, reyes sometidos, hasta que menciona a Ezequías. Dice, a Ezequías el judío lo encerré como a un pájaro enjaulado en Jerusalén. Pero nunca dice que conquistó la ciudad. Nunca habla de victoria. Nunca menciona el desenlace. Silencio. El silencio de quien perdió. Y no quiere admitirlo. Los asirios, conocidos por su brutalidad y orgullo, detallaban cada conquista con crueldad artística. Pero aquí, cuando el relato llega a Jerusalén, la narrativa se interrumpe. ¿Por qué? ¿Fue vergüenza? ¿Fue temor ante un Dios desconocido? Algunos historiadores han teorizado que una plaga arrasó el campamento asirio. Quizá una epidemia, una peste repentina. Pero incluso si así fuera, ¿acaso no sigue siendo un milagro? Una peste que solo afectó al ejército invasor. En una sola noche, sin tocar la ciudad sitiada. Otros aseguran que es una leyenda religiosa, una exageración del texto bíblico. Pero entonces, ¿cómo explicar que Jerusalén resistiera cuando todo el mundo caía ante Asiria? ¿Cómo explicar el asesinato de Sennacherib por sus propios hijos, como lo profetizó Isaías? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿O la huella visible de un juicio divino? La historia y la fe se encuentran aquí, en un cruce de caminos donde la arqueología confirma, pero el alma interpreta. Y mientras el mundo debate las causas, los que conocen a Dios saben la razón. No fue un azar biológico, fue una intervención celestial. Fue el dedo de Dios escribiendo historia sobre los restos de un imperio orgulloso. Y así, la historia de un juicio se convirtió en testimonio eterno. Pero más allá de los pergaminos y los prismas, una verdad comienza a resonar para todas las generaciones. Lecciones teológicas del juicio del ángel. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de una noche tan silenciosa, pero tan llena de gloria? El juicio del ángel no fue solo un castigo militar. Fue una declaración divina. En un mundo donde los imperios se creían invencibles, donde los hombres confiaban en espadas, números y murallas, Dios mostró que un solo ángel suyo es más poderoso que cualquier ejército sobre la tierra. Esa noche, el cielo le recordó al mundo: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu.
La justicia divina no siempre viene con truenos ni terremotos. A veces, viene envuelta en silencio, en una noche cualquiera, en un momento inesperado, pero cuando llega, nada puede detenerla. Los ángeles en la Biblia no son caricaturas aladas con rostros suaves. Son mensajeros, pero también guerreros, instrumentos de juicio, de gloria, de liberación. Y en esta historia, vemos a uno solo cumplir una misión temible y precisa: acabar con la arrogancia de los hombres y exaltar el nombre del Dios viviente. Pero esta historia no solo se escribió para los reyes de antaño, se escribió también para ti, para los que hoy enfrentan gigantes y se sienten como Jerusalén, rodeados, asfixiados, sin salida. ¿Cuál es tu Sennacherib? ¿Una enfermedad? ¿Una deuda? ¿Un miedo que te grita que tu Dios no vendrá? El ángel del juicio nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras probabilidades. Él responde a la fe sincera, a la oración humilde, al corazón que se postra. Como Ezequías, tú también puedes extender tu carta de angustia ante Él y esperar la intervención del cielo, porque cuando los enemigos te rodean, cuando las voces te intimidan, cuando todo parece perdido, Dios aún pelea por los suyos. Él no ha perdido una sola batalla, y no comenzará contigo. Esa noche en Judá no fue el fin de una amenaza, fue el principio de un testimonio eterno, de que el Dios de Israel sigue sentado en su trono, y aún hoy, Él sigue enviando ángeles. Reflexión final: cuando Dios lucha por ti, detente un momento, piensa en todo lo que has escuchado: un imperio invencible, un pueblo pequeño y asediado, una oración sincera, un profeta que habló con fe, un ángel que descendió en la noche, y al final, una victoria sin una sola espada humana levantada. Esta no es solo una historia del pasado, es una invitación al presente, a recordar que, aunque los enemigos cambien de nombre, el miedo se disfrace de factura, enfermedad o desesperanza, el Dios que peleó por Judá sigue peleando por los suyos. Cuando tú ya no puedes, cuando todo parece imposible, cuando estás rodeado por voces que se burlan de tu fe, Dios no está en silencio. Él está preparando la respuesta. Tal vez no veas aún al ángel en camino, tal vez no sientas el viento del milagro, pero el cielo se mueve por los que confían. La batalla nunca fue tuya, fue de Él desde el principio. Como Ezequías, puedes subir al templo de tu dolor, extender tu carta de angustia, y decir: Señor, solo tú puedes salvarme. Y entonces, quizás en una noche cualquiera, cuando ya no queden fuerzas, cuando hayas soltado todo, Dios hará lo que solo Él puede hacer. Porque cuando Dios pelea por ti, no importa si son 185,000 o 1,000,000, no importa si el diagnóstico es terminal, si la deuda es impagable, o si el corazón está roto, cuando Dios pelea por ti, todo enemigo cae, todo miedo tiembla, toda mentira se silencia. Así que hoy, no confíes en caballos ni en carros, no pongas tu esperanza en hombres, sino en el Señor, el Dios que pelea por su pueblo. Y recuerda siempre, un solo ángel fue suficiente, porque un solo Dios es suficiente.